Ok, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Diálogos al Café Marcos Escudero, esta vez con un tema que es actual a pesar de 200 años. Bueno, esta noche tenemos como tema Bolivia Bicentenario de qué. Así que para encarar este desafío de Diálogos al Café, tenemos y les agradecemos la presencia tanto de Walter Awad y de Gonzalo Mendieta. Sobre todo me alegra que esté Gonzalo porque es bastante quita, como decimos en la yachta. No sé si sabes qué es quita, es aquel que se corre. Así que le agradecemos pues que esté. En cambio, Walter es asiduo y muy fiel seguidor de este nuestro espacio. Bueno, con la presencia de ambos, vamos a iniciar esta sesión y lo vamos a hacer en una forma tal de diálogo que enriquezca pues los elementos que son las incógnitas que estaban en la presentación que ha puesto Roberto. Y yo, para calentar motores, quisiera leer algo que publiqué justamente hace 10 años en un artículo que lo llamé El largo y sinuoso parto libertario del Alto Perú. Y digo, a pesar de estar a las puertas de la celebración de los 200 años de la proclamación de la independencia del Alto Perú, hoy República de Bolivia, los historiadores no cesan en sus disquisiciones respecto a las causas que obligaron a los habitantes de la antigua audiencia de Charcas a esperar 16 años de la constitución de las juntas de Chuquisaca y La Paz hasta la firma del Acta de Independencia el 6 de agosto de 1825, periodo en que diversos alzamientos en las principales ciudades de la audiencia, la constitución de republiquetas, la llegada de 3 ejércitos auxiliares de las provincias unidas del Río de la Plata, las sangrientas represiones de los enviados de la metrópoli y el primer frustrado intento libertario desde el norte por parte del Ejército Libertador de la Gran Colombia al mando de Andrés de Santa Cruz, al fin tiene su punto de inflexión definitiva con la entrada a la paz del ejército victorioso en Ayacucho. Ciertamente fueron 16 años de incertidumbre para los hombres y mujeres que habitaban este territorio, en los que se intercalaron momentos de lucha, de zozobra y de tensa calma, antes de que Sucre, aconsejado por el doctor altoperuano Casimiro Olañeta y contra los deseos de Bolívar, emite el decreto de convocatoria a la asamblea que definiría el futuro del Alto Perú. Pero fueron solamente los sucesos apenas previos a esos 16 años a los que debemos remitirnos para encontrar la respuesta a tan aparentemente larga espera. Bueno, con esa introducción quiero pues que nuestros dos invitados puedan comenzar a hacer sus exposiciones. Sí, es verdad, hasta el día de hoy arrastramos varias de esas taras con las que hemos nacido y que todavía no podemos superarlas, ¿no? Hay otros elementos también que hacen a la Constitución de Bolivia, con esa palabra que ha usado Gonzalo, es un país tapón, que no es tan así, y que tiene pues sus complejidades y sus crisis de identidad, y la falta de una solidez de reconocimiento como país unitario. Eso nos dificulta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso es lo terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa sería la pregunta ahora, con todo eso que arrastramos, que lo hemos explicitado aquí, tanto Walter como Gonzalo. Bueno, y podemos salir de esas taras, estamos en ese camino o estamos condenados a mantener eso por las calendas griegas. ¿Qué dices, Walter? Sí, yo creo que hay una idea de Bolivia que ha ido cambiando, ¿no?
Primero, creo que la independencia se hizo ah, principalmente por los criollos que tenían una idea de cómo debería funcionar el país. Y esa idea ha ido cambiando y hoy nos encontramos con un país mucho más diverso y que aún no ha perdido la idea de que es un país único en el mundo, ¿no? Es muy diferente de los vecinos y creo que sí existe una idea de nación hoy en día que todavía irá cambiando mucho más para hacia adelante. Tal vez yo quería sugerirte, Raúl, que podamos escuchar si alguien quiere manifestarse. Muy Está bien, cerrado. antes de dar la palabra al público, no sé si Gonzalo tiene algo para redondear y de ahí entramos a una ronda de preguntas. Sí, yo creo que una labor que no hemos terminado de hacer es resolver la oposición entre nuestra institucionalidad formal y a veces hasta solo de papel y nuestra institucionalidad real. Yo creo que eso, digamos, eso arrastramos y esa esquizofrenia, o sea, hablamos en términos constitucionales, pero nuestro Congreso es siempre dependiente del Ejecutivo, porque cuando no, no funciona. ¿No? Entonces, todas esas cosas son reminiscentes, por ejemplo, de cómo funcionaba el fuerte gobierno de la audiencia de Charcas, claro, las hemos dejado un poco en el olvido y hablamos en un lenguaje formal, pero nuestras prácticas todavía devienen de la tradición. Y claro, en otros países la construcción constitucional ha sido un asunto de institucionalizar la tradición. Nosotros, en cambio, claro, como buenos importadores de ideas que somos, hemos incorporado un lenguaje, pero hemos dejado al margen las prácticas que siguen ahí, ¿no? Solo para hacer un apunte, hay un paper de un cientista norteamericano que dice, claro, en Latinoamérica, y creo que esto se aplica aún a Bolivia, a algunos países de la región ya no, pero dice, estos países tienen un orden constitucional y obviamente se legitima con elecciones, pero no queda ahí el juego político. El juego político tiene otra coreografía, que es la coreografía de las fuerzas en las calles para negociar, transigir o demostrar qué fuerza tiene uno para participar en la discusión pública y en la distribución de bienes y favores, ¿no? Y eso lo seguimos viendo, o sea, uno de los temores de que el próximo gobierno sea frágil, ojalá no sea el caso, es que todos estamos esperando la puesta en escena de esas fuerzas y para ver si el gobierno la sobrevive o no. Eso ha sido muy frecuente en nuestra historia y es una institución informal que pasa totalmente inadvertida en los papeles, pero todos sabemos que existe. Muy bien, cierto. Y además no nos olvidemos de esa otra frase ingeniosa, pero muy dura y real, que hasta el día de hoy nos acompaña. Ah, decreto del rey, sí, se acata, pero no se cumple, ¿no? Entonces todavía seguimos arrastrando lamentablemente esa filosofía, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguien quiere hacer un comentario, un par de minutos, por favor. No sé si alguien está interesado en dar su opinión. Ah, Waltico, por favor. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, es una discusión tan riquísima que se me atraviesan un montón de observaciones y preguntas y voy a aterrizar solo en una pregunta al final. Una observación es que cómo habrá sido en aquel tiempo en Europa el prestigio que tenía la independencia de los países de España, ¿no? Que Lord Byron, que estaba en ese momento dado en Cerdeña, tenía una embarcación, una goleta, no sé qué se llama, pero se llamaba Bolívar.
O sea, una indicación de un gran poeta muy estimado en Europa, en toda Europa, que daba su admiración por la independencia de los países se independizaban de España, poniéndole a su embarcación el nombre de Bolívar, ¿no? Da una idea a eso. Ahora, una segunda cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso es que tenemos una tendencia a pensar que una de nuestras taras es la diversidad. Y eso es realmente una prueba de nuestro provincianismo extremo. La democracia más grande del mundo, la India, tiene muchísimas más religiones, castas, clases, costumbres, gastronomías, provincias que Bolivia. Y es una democracia que funciona. El analfabetismo sigue siendo muy grande y se vota en base de imágenes, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, si tan solo fuéramos blanquitos como los uruguayos o los costarricenses, no tendríamos estos problemas que tenemos. Hay una especie de racismo escondido en eso, pero lo que más me preocupa es que hay un provincianismo espantoso, ¿no? Porque no tenemos tanta diversidad como en otros lugares, por Dios. El tema es si lo sabemos manejar, ¿no? Bueno, ahora finalmente, antes de hacer mi pregunta respecto a lo que ha dicho Gonzalo, es muy interesante, ¿no? Este asunto de con qué burocracia gobiernas una vez que hay un cambio grande. Y obviamente este es un tema muy importante para el próximo gobierno, sea Rodrigo o sea Tuto, porque la burocracia boliviana actual está nomás pues compuesta de gente que ha crecido bajo el MAS, ¿no? Seguramente una cierta proporción son gente que solo calienta el asiento y que roba, pero yo estoy seguro que hay una otra proporción que habiendo entrado siendo totalmente ignorantes, han ido adquiriendo el conocimiento e incluso un sentido de responsabilidad y de servicio al público, ¿no? Distinguir entre unos y los otros no va a ser fácil porque lo primero es gobernar y como dice que Sucre tenía ese problema, tienes que gobernar con alguien, ¿no? No puedes decir, todos los hemos votado como ha hecho Trump, que ha intentado hacer, ¿no? Desde mañana se van todos, incluso ha votado a los encargados de la protección de los silos donde está el armamento nuclear de Estados Unidos, ¿no? Dicho todo esto, yo voy a pedir disculpas por sacar esta conversación totalmente de contexto. El Alexis de Tocqueville observa que en Estados Unidos la base, una de las bases de esa nación es un individualismo radical, intransigente, por parte de una tierra de pequeños agricultores. Entonces, hay los 13 estados iniciales configuran un estado federal y eventualmente la historia nos muestra que es el país más poderoso del mundo hoy día. La pregunta que hago es, ¿qué pasó? Tanto Bolívar ansiaba la unidad de toda la América Latina. El mariscal de Santa Cruz intentó hacer algo con la Confederación Perú-Boliviana y en lo que nuestros eruditos presentadores han mostrado, yo lo he captado como una historia de intrigas y de intrigas relativamente bajas, ¿no? Estamos metidos en unos berenjenales en los que hay una falta de visión absolutamente espantosa, ¿no? Y claro, se puede darle méritos a unos y méritos a otros, pero globalmente hablando, me parece que es un aplazo. ¿A qué se debió eso? ¿Es la herencia romana, árabe de España, el caudillismo? ¿A qué atribuyen ustedes que haya sido la política en la época de la independencia una cuestión tan encasillada, tan falta de visión y tan mezquina? Gracias. Gracias, Walter. Para completar tu idea, ese individualismo condecía mucho con el protestantismo, ¿no?
Bueno, a ver, Walter, Gonzalo aquí quiere responder a... Sí, yo quisiera decir que la teoría que yo tengo, que atrevido, ¿no? Para decir que tengo una teoría, es de que no teníamos un liderazgo, no había un proyecto. Y yo creo que ese es el gran problema hasta hoy, ¿no? De no haber un proyecto de país, un proyecto de más largo plazo que vaya más allá de los 4 años de los gobiernos que se eligen, ¿no? Y yo creo que a partir de cierto momento en Bolivia tenemos, sí, algunos intereses permanentes y creo que eso es muy importante. Tal vez cuando el país estaba prácticamente en bancarrota en los comienzos de los años 50 y cuando vino el MNR a gobernar, eh, el MNR tenía algunas premisas para gobernar que consideraba importantes, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, etcétera, el voto universal. Pero creo que los planes que habían sido encomendados a americanos, estadounidenses, sirvieron mucho para hacer algunas cosas, perdón. Y una de las cosas que se hicieron gracias a esos planes fue, por ejemplo, vincular a Santa Cruz con el resto del país. Es una de esas cosas que era absolutamente indispensable, no solo por la seguridad territorial, sino también por el derecho legítimo que tenía Santa Cruz de participar de la vida nacional. O sea, hay ciertos momentos en los que esos proyectos se ven mucho más claros. No sé si en este momento hay algo, y tal vez ustedes podrían mencionar un poco más qué es lo que podría unir a los bolivianos de aquí para 10 años. Gonzalo, En un sentido más largo, yo me hago algunas preguntas. Creo que sería muy atrevido decir que tengo así una las certeza. respuestas. Pero por ejemplo, claro, habiendo hecho el corte, como decía Manuel José Cortés, nuestro primer historiador, la esclavitud no tiene historia, decía, y por eso justificaba que su historia comenzaba en 1825. Listo, lo de atrás es esclavitud, no interesa. Pero nos olvidamos del gobierno de consenso de los Austrias, eh, pucha, un poco más de 2 siglos de orden. Uno podrá discutir, digamos, las bondades y defectos de ese orden, pero creo que no asimilamos que somos parte de la disolución de un gran imperio, ¿no? Entonces, claro, esa disolución de un gran imperio causa unos eh, baches y vacíos de anarquía, de construcción de un orden prácticamente de la nada, de una economía deshecha como era la economía minera en nuestra independencia. Entonces, claro, creo que a veces pensamos que es la chatura de nuestros líderes, pero tampoco nos damos cuenta de la inmensidad del territorio. Sigue siendo grande para los pocos que somos. Y los norteamericanos no solo tuvieron la idea de abrir el este con el Plan Bohan en los años 40. Los primeros reportes de los diplomáticos gringos, que ellos tenían un problema, los brasileros no permitían la libre navegación de los ríos del Amazonas y por lo tanto ellos querían intentar de este lado. Y cuando comienzan a observar este territorio, dicen, me parece increíble que esta gente viva en estas tierras altas y no se le ocurra ir al este, donde sus hijos podrían vivir mejor, pero son gente absolutamente pasiva. Yo creo que algunas fracturas, hablando de burocracia, que también ocurrieron y que cercenaron algunas posibilidades de desarrollo
mejores que habríamos tenido, la expulsión de los jesuitas. Era nuestra intelectualidad, eran nuestros empresarios, eran los que administraban la educación y obviamente, como buena colonia, terminamos pagando las disputas de los jesuitas con los reyes europeos y claro, entre portugueses y españoles deciden liberarse de ellos. Para nosotros termina siendo otro golpe a la organización interna. Entonces, como digo, a veces pensamos que, claro, no dimos la talla, pero también de lo que partimos fue de una hecatombe, ¿no? Política, como es la disolución del imperio. Y digamos, no solo nosotros, veamos el siglo XIX español, es realmente un siglo de decadencia, ¿no? Se hablaba de las Cortes de Cádiz y nos olvidamos que la mayor parte de los miembros de la Corte de Cádiz eran lo que se llamaba en ese tiempo afrancesados. Eran parte de la gente de la élite que creía que España era una rémora y que había nomás que imitar a los franceses. Un tercio de los delegados de las Cortes de Cádiz eran curas, pero curas así como Ildefonso de las Muñecas, radicalizados, ¿no? Pero el siglo XIX español es un siglo de carlismo, pronunciamientos, parece latinoamericano. Entonces creo que a veces nos olvidamos que eso, la guerra de colores en Venezuela, o sea, lo que comenzó como independencia, terminó como una guerra de razas, ¿no? Entonces, sí, creo que a veces nos latigamos mucho y no vemos que sí, fue una transformación sísmica lo que ocurrió en el orden político del Imperio Español. Muy bien, Gonzalo, es cierto. Y no nos olvidemos de la remesón napoleónica también, ¿no? Que Correcto. tanto influyó en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso hemos cerrado este ciclo. Ha sido muy interesante. Agradezco mucho a Walter Awad por haber participado y bueno, que tu libro tenga pues éxito, sea un referente también para analizar y meternos un poco más en esa dramática insurgencia boliviana. A Gonzalo, como siempre, agradecerle pues por su Me voy a la cama, participación, su mamita. aporte. Y bueno, creo que con eso vamos a cerrar esta nueva sesión de Diálogos al Café. Gracias por su participación.